pero los obreros son pocos. Y tú y yo estamos llamados a trabajar, a cegar en esos campos que ya están listos para ser cegados. Isaac comenzó a destapar, a abrir nuevos pozos, y en estos nuevos pozos, cuando él destapaba un pozo, sucede que los pastores de Gerar le reñían. Porque cuando tú y yo nos metemos, nos movemos, nos introducimos en la obra de Dios, cuando la iglesia se introduce con visión, con fervor, a trabajar en las cosas del Señor, siempre va a levantarse aquel, el opositor, aquel que va a reñir. Pero aunque a él le reñieron 3 veces, Isaac fue persistente y estuvo ahí y no desistió, porque la palabra de Dios nos habla de una lucha espiritual. Tú y yo tenemos la iglesia de Dios tiene una lucha espiritual, aunque ya se ha hablado muchas veces de lucha y el Señor constantemente, porque el Señor no quiere que ignoremos de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, como dice la palabra, sino contra principados y potestados y huestes de maldad. Pero la palabra también nos dice que toda la armadura que tenemos no es carnal, sino poderosas en Dios para derribar todo argumento de maldad, para derribar toda fortaleza, para derribar todo aquello que se levante en contra de la iglesia. Sí, Señor. Porque las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Porque el Señor nos ha dado la victoria a ti y a mí. Porque ante todas estas cosas, como dice la palabra en Romanos, hay una pregunta que el apóstol Pablo se hace y que por el Espíritu Santo se responde a sí misma, que cada vez que lo leo, no sé si a usted es tan maravilloso. En el libro de Romanos 8:35 lo leo y dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Y luego responde en el 38: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Nada, aunque se levante el enemigo como ríos, como dice la palabra, no obstante, el Espíritu del Señor que mora en nosotros levantará bandera de victoria. Aleluya. La palabra de Dios nos manda a que tú y yo tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Porque este evangelio dice la palabra que se vive por fe y para fe, y por fe vivirá el justo. Aquí estuvo Isaac. Aunque se levantaron y le riñeron los pastores de Gerar, él siguió trabajando. Él estuvo ahí. Y él estuvo ahí porque el Señor estaba con él. Porque luego vemos en el versículo 25, en el versículo 24, y se le apareció el Señor otra vez aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo, te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre del Señor. Y plantó allí una tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo, otro pozo. Porque cuando estamos en el Espíritu, cuando el Señor trabaja en nuestras vidas, eso es lo que queremos hacer, seguir trabajando, avanzamos más y más. Y él invocó allí el nombre del Señor. Tú y yo, dice la palabra, como dice el salmista, invocaré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Dios nos manda que tú y yo de continuo invoquemos su nombre, que de continuo proclamemos sus maravillas y sus grandezas, que de continuo tú y yo clamemos, hablamos, vociferemos el nombre, la gloria, el poder del Señor. Somos profetas de Dios.
clamemos, profeticemos cosas buenas, cosas agradables, cosas que el Señor ponga en nuestro corazón sin temor. Invoquemos el nombre del Señor en todo tiempo, en lo difícil, cuando hay dificultad, cuando hay temor, invoquemos el nombre del Señor. Y ahí abrió un pozo, pero fíjese que en el versículo 32 dice que es lo que hemos leído, y vinieron los pastores, los siervos de Isaac, y le dijeron que hemos hallado agua en el pozo que hemos abierto. Esa agua que ellos hallaron cuando abrieron ese pozo, esa agua vino del cielo de parte del Señor, que llenó, que bendijo el trabajo de Isaac, porque un pozo sin agua no vale nada. Cuando tú y yo nos dedicamos a las cosas del Señor, cuando tú y yo escuchamos la voz y no descendemos a Egipto, cuando tú y yo peleamos la buena batalla de la fe, cuando tú y yo, aunque el enemigo está ahí como león rugiente buscando a devorar, mas sin embargo el Señor nos manda, dice, resistid al diablo que de nosotros huirá. Cuando tú y yo comenzamos e invocamos el nombre del Señor en todo tiempo, como lo hizo Isaac, invocó el nombre del Señor, y a pesar que el enemigo se levantó, él siguió abriendo pozos, trabajando. El agua, la bendición, la llenura, la dará el Señor. Como dice el apóstol Pablo, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento viene de Dios, lo da Dios. La bendición viene de Dios. Aquello que tú estás esperando, aquella agua que tú estás esperando, aquella llenura que estás esperando, si nos mantenemos como Isaac lo hizo, Dios llenará nuestras vidas. El Señor derramará de esa agua sobre el sequedal, como dice la palabra. El Señor traerá esa agua que refresca nuestras vidas, esa agua que mantiene llenas nuestras vidas. Llenará ese depósito en tu vida y en mi vida, aquel depósito, la cual Él mismo dice en su palabra que es poderoso para hacerlo mantener hasta el final. Por lo tanto, hermanos, invoquemos el nombre del Señor, démosles gloria al Señor, démosles alabanza a nuestro Dios. No descendamos a Egipto, mantengámonos firmes, esperando esa agua, esa llenura que el Señor va a derramar sobre su iglesia. Porque hoy hay una agua nueva, hay una agua de bendición, hay una agua de refrescor, hay una agua que va a caer sobre nosotros. Y el Señor está preparándonos a cada uno de nosotros. El Señor está preparando a su iglesia, porque van a venir cosas grandes, un movimiento grande de parte del Señor para nosotros. Y el Señor quiere que tú y yo estemos preparados para Él llenar nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga y que la parte que nos ha tocado la guardemos y la pongamos por obra. Amén.